por suerte hoy el honor increíble de tener a Estela. Estela ha colaborado muchísimo, ha sido docente en varios de los talleres que brindamos en el Instituto Patria con una generosidad muy grande. Estela es la secretaria de Género de la CTA Nacional. Es también integrante de la Coordinación Nacional del Comité por la Libertad de Milagros Sala y es una militante sindical y una militante de género que bueno, hoy nos va a acompañar, y es la verdad que sus reflexiones sobre la importancia de la organización sindical y el género son valiosísimas siempre y nos dan muchísimos aportes, así que vamos a escucharla como siempre durante su exposición y después vamos a abrir a preguntas de ustedes hasta el horario del intervalo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Gabriela, gracias Claudia también, un gusto, buenas tardes. Estamos así como un poco lejos, pero esta cosa del teatro, ¿no? Y las luces de frente. Me invitaban a hablar del trabajo y de las mujeres y un poco, bueno, de pensar de los movimientos que lo expresan como el movimiento sindical y el movimiento feminista. Y entonces yo quería, como en la primera parte, arrancar con un poquito de recorrido histórico, porque hay algo bastante común cuando lo pensamos en una línea histórica en torno al nacimiento del movimiento sindical en la Argentina y también el feminismo. Más cerca, ahí, para que se escuche más, estamos mejor ahí. Y además, miren, estamos justo en tiempos de conmemoraciones, ¿no? Este año tenemos los 100 años del natalicio de Eva Perón, de Evita, y los 50 años del Cordobazo, justo con un paro nacional, un paro no tan insurreccional como fue el Cordobazo, pero con un paro nacional al fin, vamos a conmemorar, va a haber parece ollas populares y demás. Así que son fechas también donde ha habido muchas actividades que nos posibilitan repensar estas fechas, repensar figuras como Evita y también el propio sindicalismo y las transformaciones muy significativas que tenemos en esta época, pero creo que igual hay algunas continuidades, particularmente en la historia argentina. Yo les decía que hay como algo afín en el nacimiento y en la línea histórica y no siempre lo ligamos tanto, porque cuando se piensa en el sindicalismo, en general hablamos de una Argentina entre fin del siglo XIX y principio del XX que producto sobre todo de las migraciones vienen corrientes que arman ese primer sindicalismo que tiene que ver con el anarquismo, con el socialismo, con el comunismo. Tempranamente, además, un país como el nuestro, que respecto a otros de América tiene una industrialización temprana, ligado al perfil agroexportador, pero con un nivel importante de industria. Y allí también situamos, cuando se piensa el movimiento de mujeres, el feminismo de la Argentina. Hay un feminismo que lo conocemos más o ha tenido más difusión respecto a lo que tuvo que ver con las luchas sufragistas por los derechos políticos de las mujeres, y aparece como más silencioso y solo recuperado más de un feminismo que ha hecho estudios desde el trabajo, un feminismo ligado al mundo sindical que también nace por aquella época, y había un número considerable de agrupaciones de mujeres trabajadoras que se reivindicaban desde el feminismo. Incluso publicaciones. Hay una que es bastante conocida, que era un periódico que sacó 6 números, en realidad era semanario, salía una vez cada 15 días, que se llamaba La Voz de las Mujeres, y era un periódico anarcocomunista, y que el lema de ese periódico se empezó a publicar en 1896, que ese es bastante conocido porque su lema es ni Dios, ni patrón, ni marido. Imaginemos, era anarquista, o sea que no es un feminismo
que tuviera afinidad con las luchas por el sufragismo, no les interesaba el voto a las anarquistas. Y hay, sobre todo en el socialismo también, la Unión Gremial Femenina, hay varias agrupaciones que son parte de estas primeras luchas de un movimiento sindical que tuvo algunas gestas históricas muy protagonizadas por las mujeres. Muy invisibilizada también esta presencia de las mujeres. Pero hay una histórica que fue la lucha de ocupantes e inquilinos en Buenos Aires, una huelga de ocupantes e inquilinos, que sobre todo que también la llamaban la lucha de las escobas, porque las mujeres salían con la escoba a sacar a los patrones que les querían, había un aumento exponencial de que no podían pagarse los alquileres, entonces a escobazos sacaban cuando venían a sacarlas del lugar donde estaban alojadas. Hubo una fuerte represión y movilizaciones y allí matan a algunas personas, creo que hay 5 o 6 personas, y se hace un acto como solemos hacer los duelos políticos en esta Argentina, el llevar a la chacarita a los muertos se hace en una procesión política. Y la decisión de ese movimiento que luchaba era que la encabecen las mujeres. Hay algunas fotos que son muy impactantes, porque además las mujeres habían sido la cabeza de esa protesta. Y es más, cuando se conforma la primer unión, vieron que siempre convivimos con el mito de la central única en la Argentina. Hemos tenido menos tiempo de central única que de divisiones, pero siempre se habla de la central única. Bueno, la primer central se llamaba la Unión General del Trabajo, que nace en 1903. Y esa unión, miren cómo sería el peso de las mujeres en la lucha sindical, tuvo en su conducción una mujer, Cecilia Baldovino. Esto, ¿por qué podemos ahora contarlo? En realidad podemos contarlo porque hubo un crecimiento de la lucha de las mujeres que lo que hizo es empezar a desempolvar que si somos las mujeres la mitad de la sociedad y seguramente somos la mitad de las luchas también. Pero bueno, en una sociedad patriarcal donde el eje de la política y de lo público está en clave de lo masculino, que a pesar de todo lo que hemos cambiado todavía seguimos viendo que hay mucho de esto que tenemos que seguir desandando. Imagínense, principio del siglo pasado, mucho más aún. Entonces se tuvo que construir una historiografía feminista que recupere esta mirada. Cuando miramos cualquiera de las historias clásicas del movimiento sindical, nada de estas cuestiones aparecen señaladas como parte de nuestras tradiciones de organización y de lucha del movimiento obrero. Y yo digo que venimos como de esa historia. A mí me gusta Dora Barrancos, que hace como alguna ligazón en torno a decir que tenemos como una característica los argentinos y las argentinas que además nos es bastante reconocida mundialmente. Y es que somos una sociedad muy politizada y muy de dirimir en el espacio de lo público los conflictos sociales, ¿no? Te cortaron la luz y salimos a la esquina a hacer una fogata y un piquete, ¿no? Esto no es una característica general de todas las sociedades. Y Dora siempre dice que hay algo de esto que tiene mucho que ver con una politización también temprana de las mujeres. De estos primeros tiempos de organización, pero de una tradición que después se toca con todo lo que significó el peronismo. Y entonces ahí, en esta construcción de línea histórica, voy a ir a esta parte. Recién decía algo más de este primer tiempo. Miren, pasaba algo, y quiero hablar del trabajo de las mujeres en ese sentido. Siempre el tema del trabajo de las mujeres en la sociedad, incluso cuando se trató en aquellos tiempos, las primeras legislaciones laborales tienen que ver con la protección del trabajo de las mujeres y de los niños. Pero ¿en qué sentido? Incluso en debates de proyectos de leyes socialistas.
en un sentido de que se ve como una entidad problemática el trabajo de las mujeres, porque el trabajo de las mujeres remunerado, productivo en el sistema de trabajo, se veía como algo que las sacaba a las mujeres del lugar tradicional en el que tenían que estar, que era en el del cuidado, en el de la reproducción de la vida y en el ámbito privado. Entonces las leyes protectivas no tenían tanto una protección porque consideraban que ese trabajo insalubre había que proteger a una persona, sino que nos protegían para que no afecte nuestra función fundamental, que era la reproducción de la vida. Tenían un sentido patriarcal de la protección, paternalista de esta protección, que nos veía, bueno, no hay más remedio. Vialet Maced, cuando se discutían estas leyes, decía, pobre obrerita, que va a ese ámbito de la fábrica hostil y que no está donde corresponde que esté. En la casa, cuidando a sus hijos, preparando la comida para cuando viene el marido. Esto es una tensión que no tan explícita sigue presente todavía cuando pensamos el mundo del trabajo. Ahora es de modos más sutiles, pero hay un ideario del trabajador, incluso de la organización principal del trabajo, que es el mundo sindical, donde se sigue conviviendo con esta idea de que el trabajador ideal con el que se convive es un trabajador varón, no las mujeres. Las mujeres estamos o somos recién llegadas o estamos complementariamente o estamos con las características que sabemos que es nuestro ingreso en el mercado del trabajo, que es en general donde se reproduce la mayoría de las tareas que hacemos en el seno del hogar también, que estamos sobre representadas en cuidado, en educación, en salud, en servicios. Y cuando estamos en los sectores industriales, estamos en aquellos sectores de mayor precariedad e informalidad, el textil, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ha seguido siendo como una constante, por más que ahora se problematiza, se tematiza o aparece de otro modo en estas sociedades. Pero porque hay algo que nos trajeron después los estudios feministas, que es el planteo y la economía feminista más recientemente, que es el tema de la doble jornada laboral, la triple, o lo que se llama en los estudios, la división sexual del trabajo. Nosotros tenemos una división social que establece el sistema capitalista, que tiene que ver con la relación capital-trabajo, ¿no? Y quién es el dueño del capital y quién vende o alquila su fuerza de trabajo, que son los obreros, los trabajadores. Pero además de esta relación social que establece el sistema y que además ahí se denuncian explotaciones, bueno, ahí hay una puja y una pelea desde el mundo sindical por la redistribución de la riqueza y por el debate de qué manera se da esa relación capital-trabajo, tenemos la división sexual, que es la división entre el trabajo productivo remunerado y el trabajo reproductivo no remunerado, que se hace en los hogares, que garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, que genera riqueza en la sociedad, pero que eso es absolutamente invisibilizado, y acá hay una doble apropiación del capital en ese sentido. Por eso estos estudios también señalan por qué capitalismo y patriarcado son afines en el sistema de dominación y de opresión, porque ahí hay una doble explotación por un lado desde el punto de vista del sistema de las relaciones laborales, pero opresión por el lado del sistema de la familia, la funcionalidad que viene a cumplir la organización familiar y el ámbito de lo doméstico y privado en este sentido. Entonces las sociedades salariales que tenían este ideal supuesto de varón, porque además después vemos que nunca fue así, porque las mujeres siempre trabajamos informalmente, yendo y viniendo al mercado de trabajo, considerándose la unidad. Imaginen esto en sociedades donde lo rural tenía más peso. Y todavía sigue pasando en el ámbito de lo rural, que la unidad de producción aparece en la familia, entonces ahí trabaja la mujer, los hijos, todo, pero se reconoce a una sola persona. Bueno, esta división sexual de trabajo opera de este modo,
Y además imaginen el periodo en el que estamos hablando, que la consigna igual salario por trabajo de igual valor, en aquel momento se decía igual salario por igual trabajo, las mujeres en cualquiera de los sectores cobrábamos hasta un 50% menos en el mismo puesto de trabajo. Tal es la preocupación por este tema que ya Perón, como secretario de Trabajo en el año 44, además de empezar con todo el debate de las legislaciones del trabajo, lo que hace es plantear que haya una dirección de la mujer del trabajo, porque él plantea, tiene que haber voto, que empieza a plantear que debe haber una legislación que es profundamente injusto, que es un recorte brutal a derechos políticos de las mujeres, ¿no? Ahí empieza con ese debate, que se resisten las feministas que habían luchado por el voto, Victoria Ocampo. Hay algunas declaraciones que son históricas de figuras como Victoria Ocampo, que dice: no queremos de ese dictador, de un militar, no queremos esta ley es nuestra ley. Y viene otra cuestión que le decían después mucho tiempo Evita, que nos resuena mucho algunas cuestiones que se dijeron en los gobiernos de Néstor y de Cristina por los derechos humanos, por legislaciones como el matrimonio igual. Vienen a cooptar la agenda que no es de ellos, ¿no? Las sufragistas somos las que peleamos por el derecho a aborto. Claro, qué linda manera, ¿no?, de cooptar un derecho conquistado, transformar en política de Estado, en institucionalidad democrática, lo que el movimiento social luchó y lo haces conquista, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho, como conocemos, el derecho conquistado, además cuando el gobierno es un gobierno popular. Y aquí ya estaba esa preocupación. Perón pone en la agenda de cuando se crea esta dirección de las enormes dificultades que hay las trabajadoras, reconociendo que las trabajadoras hay que pelear porque son las más postergadas en el esquema de la discusión de todo lo que faltaba. Imagínense que recién ahí se inauguran los derechos laborales, ¿no?, como legislaciones concretas. Y ahí Evita, y los 100 años de Evita. Y ahí hay algo del orden que me parece que es fundamental, porque yo les contaba que estudios muy posteriores trajeron las teorías de la división sexual del trabajo, estudios mucho más recientes que tienen 10 años, no más de 12 años, hablan de la economía feminista, de la economía de los cuidados, del valor económico que tienen los cuidados. Evita, con una gigantesca intuición política, habla ya en ese tiempo también, así como Perón lo hizo desde poner una dirección del trabajo de las mujeres, ella habla del trabajo invisible de las mujeres. Ella dice, hay una injusticia muy grande, porque no pone en cuestión el orden. Ustedes imaginemos ese tiempo, ¿no?, que se pensaba que las mujeres, solo con hacer un recorrido de los argumentos que había respecto al voto femenino y a por qué las mujeres no podíamos elegir, éramos consideradas discapacitadas cerebrales que nuestra capacidad intelectual no podía dar para tener discernimiento en torno a elegir un presidente, un legislador. Pero ella ahí hace algo que es muy impactante y que aparece en La razón de mi vida, pero está también en sus discursos, que ella dice: hay alguna injusticia, porque está claro que el lugar para nosotras es el hogar, nosotras no somos como esas feministas. Ahí aparece el capítulo Peronismo y Feminismo, y hemos hecho muchos seminarios. Claudia ha participado también en aquellos de seminarios con muchas concurrencias del Instituto Patria, donde discutimos estas cosas, porque aparece Dora Barrancos, que la vuelvo a citar. Ella dice que es una contrafeminista feminista, porque tanto en ella como en los gobiernos de Cristina, que decían, bueno, ahí como aparecía como esta distinción, que yo la quiero ubicar además en dos cosas, y voy a volver a lo que decía Evita del trabajo invisible de las mujeres, pero quiero también situar este debate. Pensemos esto, que la mayoría del feminismo de ese tiempo
terminó con la Unión Democrática y no les quería aceptar ni la legislación por el voto. Así que había un enfrentamiento político que trascendía solo la cuestión del debate respecto a la visión de las mujeres y los derechos de las mujeres. Había un debate político que atravesó esta sociedad. Y por el otro lado estaba como esta idea de Evita que miraba tanto lo nacional, incluso lo latinoamericano, de que este feminismo era una idea foránea, ¿no? Araceli Villota nos comparte muy bien todo este recorrido, era como muy europea y como que las americanas, nosotros necesitábamos otra cosa. Lo que nosotras llamamos ahora y que la inscribimos a Evita en esto que es nuestro feminismo popular, ¿no? Un feminismo nacional, popular, latinoamericano, un feminismo descolonial, de países que necesitaban completar la descolonización, a donde se cruza con otras realidades, donde la maternidad, lo comunitario, lo social, tiene otras características de debate bien distinto que lo de los países desarrollados, europeos o Estados Unidos. Y entonces ella que decía, en La razón de mi vida hay un capítulo que se llama El hogar o la fábrica. Y dice, sí, el lugar de las mujeres no hay dudas que es el hogar. Ese es el lugar, ella no confronta, digamos, ahí no hay un cuestionamiento radical a esta imagen y a este mandato patriarcal del lugar de la mujer. Dice, pero el problema es que en la puerta del hogar se terminó el Estado. Y ahí no hay ni jornada laboral, ni remuneración colocada, ni horario de trabajo, ni ley. Y nos hablan del amor, además porque pone en cuestión no solo que visibiliza el trabajo invisible, sino que además pone en cuestión el amor romántico también. Porque ella dice, nos hablan del amor y nosotras confiamos porque querés el amor de nuestro compañero y la pareja y nos imaginamos mujeres o feministas, en un momento hasta usa esa palabra, junto con un compañero. Pero se termina rápido a veces el amor. Y ese lugar se vuelve en un infierno y no en el lugar. Y entonces dice, ¿y qué necesitan las mujeres? Independencia económica, autonomía económica. Entonces habla como una fantasía de pensar en remunerar también esa tarea. Es una intuición política espectacular. Y yo quiero volver a ligar esto con la lucha sindical, porque estamos pensando justamente de un movimiento que tuvo como eje, ¿no? Que se planteó la clase trabajadora como la columna vertebral del movimiento, los derechos laborales, ¿no? Pero hay un solo tipo de hombres los que trabajan, ¿no? Y de mujeres, decimos ahora. Y entonces allí, el movimiento sindical hay una ligazón, porque con esta Evita también. Porque Evita en la fundación, Eva Perón, todas las mañanas recibía a los delegados sindicales. Ella se dijo muchas veces que era una trabajadora. Ella hablaba de los descamisados, los cabecitas, pero yo soy una trabajadora de esta patria. Entonces la identidad de las mujeres como una profunda identidad. Mira, a mí me impacta muchísimo, estamos por hacer una publicación y he estado leyendo mucho sus discursos y los dos textos. La razón de mi vida, pero sobre todo mi mensaje, que es otro texto impresionante, potente, con una fuerza agónica, ella lo dicta cuando se está muriendo. Y tiene una potencia impresionante, bueno, descolonial, antioligárquica, que, bueno, profundamente revolucionaria. Y además pensémosla, ¿no? Ella sabía que se moría, pensemos que ella veía que se estaba en ciernes el golpe contra el proyecto nacional. Entonces da mensajes muy fuertes en ese momento. Pero entonces ella aparece como articuladora de estos movimientos, del movimiento sindical de las mujeres. No solo está el voto, lo hemos hablado mucho esto en estos 100 años de Evita. Ella crea el Partido Peronista Femenino. En 2 años hay 3.600 unidades básicas. Y juega en esta relación de decir, bueno, acá no entran los varones, las mujeres no hacemos política. ¿Pero la frase no hacemos política, soy peronista? Viene de esa experiencia. De allí se remonta. Porque decía, acá nosotras no hacemos política, nosotros vamos a discutir las cosas concretas que discutimos las mujeres.
Lo social, la carestía, uno de los pilares para el proyecto, para el programa quinquenal, el empadronamiento, porque las mujeres fueron la garantía del triunfo de Perón en el 51, con mucho más alto el porcentaje en el padrón femenino ganó que en el masculino, 60 y pico %. ¿Y qué hace además en esa operación? Politizar lo doméstico. Entonces dice, sí, esto es lo doméstico, pero lo recargo de sentidos políticos, de organización. El proyecto nacional es un proyecto que tiene política de Estado, que tiene movimiento sindical, pero que tiene la familia como otra pata que se carga de politicidad. Acá hay una operación que me parece crucial para poder explicarnos además la fuerza de un movimiento que tuvo 18 años proscriptos, que sufrió los embates que podemos mirar a lo largo de todo el recorrido y que siguió resistiendo. Porque además, ¿qué pasó después del 55? ¿A dónde se reunía la resistencia? En esas casas peronistas. En esas casas que fueron construyendo esa resistencia, y me gustaba mucho que estaban, no se podía nombrar, pero no se podía, y contaban de alguna anécdota de que en el vientre se ponía alguna de las embarazadas, de este vientre van a nacer hijos peronistas, ¿no? Como parte de esa resistencia a la negación, al no poder nombrar. Y entonces acá hay una articulación, porque Evita también era una articuladora de ese movimiento sindical. Ella muchas de las charlas con las censistas las da en la CGT y además llama a las mujeres. Nosotros decimos, después peleamos mucho tiempo y tuvo que venir muchos años después Cristina, presidenta, para decir todos y todas, para hacer una resolución para que los expedientes digan presidenta. Y tenemos periodistas hasta muy compañeros que le siguen diciendo presidente. Entonces hay resistencias ahora. Tuvo que venir la revolución de las pibas después de la marea verde para empezar a discutir la E. Para decir, bueno, no nos alcanza la A y la O, la E. Bueno, y Evita tienen eso, un poder enunciador fuertísimo. Y ahí hay una articulación muy fuerte con el movimiento sindical y con las mujeres, como esta enorme fuerza transformadora. Y en ese sentido yo me voy a venir más para acá, a ver cómo estoy con los tiempos para que tengamos tiempos del debate. Bien. Me voy a venir más para acá y voy a compartir algo de... Miren, también podemos ver después de esta resistencia en los 60 y en los 70, bueno, las mujeres, además también el ingreso a tener universidad pública, ¿no? Ahora se estaba conmemorando también la fecha respecto a la universidad pública. Hubo un ingreso masivo. El papel de las mujeres en la educación en Argentina también ha sido un lugar fuerte en torno al proceso de emancipación, de participación de las mujeres. Y veíamos ahí, miren las cifras en los desaparecidos, que un poco más del 30 sean mujeres, pensando que no eran tiempos de tanta politicidad para las mujeres, recién aparecía mucha más su presencia. Habla de un fuerte protagonismo de las mujeres en los espacios políticos, en las agrupaciones incluso armadas, pero también en el sindicalismo. Y ayer estábamos en una charla en el Centro Cultural de la Cooperación, hablando del aniversario del Cordobazo, y ustedes saben que hay una foto del Cordobazo, que es la más conocida, que lo tiene a Tosco, como si fuera Tosco en el centro, ¿no? Con Atilio López, con los dirigentes más conocidos de esa experiencia, y un grupo de historiadoras cordobesas, viniendo en los 50 años del Cordobazo, empezó a ver qué pasaba con las mujeres en el Cordobazo. Bueno, y empezó a ir a los archivos porque no encontraba nada de las mujeres con el Cordobazo. ¿Y con qué se encontró? Con que esa foto estaba recortada de una foto mucho más amplia, donde la cabecera principal, de la columna principal del Cordobazo, en la calle entera, la mitad eran mujeres y la mitad eran varones. Y
recién ahora se recuperó esa foto. Y muchas de las dirigentes, en un libro que escribieron, El Cordobazo de las Mujeres, el Cordobazo de las Mujeres, yo las miraba a las mujeres, además, si busquen la foto, están todas con minifalda. Imagínense el despelote que se armó el Cordobazo con enfrentamientos, corrida, balazos, con minifalda. Pero casi todas con minifalda. Era el 69, ¿no? Momentos de revolución. Había otro contexto histórico, claramente. Pero fíjense cómo escribimos la historia, que cambiamos la foto para que la foto principal invisibilizó. Y muchas de esas mujeres eran también dirigentes sindicales. Porque acá vamos a una particularidad que tiene el movimiento sindical también de la Argentina. Que no solo tiene la organización tradicional, digamos, del sindicato, la federación, la confederación como organización de segundo o de tercer grado, sino que también tiene los institutos de la democracia directa, que son los cuerpos delegados y que son las juntas internas, que han sido además lugares de, mucha participación y siempre han sido lugares muy feminizados. Y como siempre las bases, ¿vieron? Nosotros miramos ahora las organizaciones sociales. En general conocemos los dirigentes varones de las organizaciones sociales, pero si vamos a las organizaciones, el 80 o el 90% son mujeres. En el sindicalismo ha pasado cuestiones muy parecidas, salvo sectores muy masculinizados, pero esto ya es historia de otro tiempo también, porque con la automatización de la industria es difícil sostener que haya lugares a donde las mujeres no podemos trabajar. En tal caso, si no estamos, es por barreras culturales, no por barreras concretas. Y en tal caso, porque las problemáticas de la salud laboral son problemáticas que también lo son para los trabajadores varones. Y ahí hay algo también, para cuando se plantea ahora que hay bastante debate respecto a la revisión de las masculinidades, cuánto no de riesgo de trabajo se podría haber ahorrado si se podría haber discutido una agenda que no se asocie la fuerza, porque esta idea del varón a la fuerza y que si te quejas porque la bolsa de cemento, ahora hacen bolsas de cemento más chicas, pero bolsas de cemento de 50 kilos. ¿A qué persona? Pensemos en los trabajadores de la construcción. Y esto parecía que no podían ser reivindicaciones laborales porque un varón que se precie de tal no se va a quejar de hacer fuerza física, porque constituye su subjetividad la fuerza física. Y esto lo podemos pensar en torno a la propia dinámica sindical, con esta idea de que el sindicalismo, negociación, tener potencia, fuerza hasta de trompada, se asocia a esta idea de lo masculino. Siempre convivimos con esas ideas que tenemos que cada vez seguir revisando de nuestras prácticas, pero también de nuestra cabeza, porque sobre todo construyen sentido. Entonces yo decía, ahí esta organización ha posibilitado, por un lado, que haya una gran participación de las mujeres, pero también una dinámica muy fuerte del movimiento sindical que persiste hasta la actualidad, incluso más allá de lo que ha significado el proceso represivo respecto al movimiento sindical, ¿no? Porque la dictadura tenemos claro a qué vino. Allí inaugura la primera fase con terrorismo de Estado del neoliberalismo, de la implementación del neoliberalismo en la Argentina. Y claramente el movimiento sindical fue un blanco de este ataque, ¿no? Juntas internas completas, porque además los 60 y los 70 fueron un momento de disputa política muy alta y de un sindicalismo que tenía un proyecto de liberación nacional. No tenía, y ahí hay también como una división histórica que ha habido en el sindicalismo frente a un sindicalismo más reivindicativo, más corporativo, más asistencialista, y un sindicalismo que tiene que ver con una perspectiva más sociopolítica, más de proyecto nacional, de proyecto de sociedad en su conjunto. Y fíjense que el 75 es, además del año de la ley de contrato de trabajo, año que los cuerpos de delegado en los lugares de trabajo discutían
la participación de los trabajadores en las conducciones, la participación en las ganancias y la distribución de la riqueza fue el momento más redistributivo de la Argentina. Eso es lo que vino a acabar la dictadura en este país, además de imponer el proceso neoliberal en esta primera fase. Y entonces allí siguen apareciendo estas articulaciones. Nosotros podemos leer junto en estos procesos de lucha esta articulación de las mujeres que no aparecían todavía con fuerza de movimiento social, como sí aparecen después de la dictadura. Y un sindicalismo que resiste a pesar de todo eso. Y que a pesar de todo eso se reorganiza y a pesar del desquicio que provoca la segunda fase de periodo neoliberal, de políticas neoliberales en la Argentina, que son en las 90. Yo decía, la primera fue con el terrorismo de Estado, la segunda fue con el terrorismo económico, ¿no? La hiperinflación es la que posibilita inaugurar la segunda fase. Y allí, bueno, las resistencias eran como se podían, nuestras organizaciones se vaciaron, hubo por 10 años que no hubo aumento en el Estado, y cuando había negociación colectiva o paritaria era a la baja. Te reunías para negociar cómo había baja, reducciones, acuerdos de suspensiones para no perder el puesto de trabajo. Pero sin embargo, bueno, vinieron los años más felices, del 2003 al 2015, que otra vez aparece en la centralidad el tema del trabajo. Néstor, ¿no? Una de las primeras cuestiones que él hace cuando asume es ir a Entre Ríos a resolver un problema laboral docente, ¿no? Y él dice, acá otra vez, digamos, aparece esta ligazón con la experiencia, estos puentes que viene a tender Néstor y el kirchnerismo. Porque cuando él dice somos de una generación diezmada, lo que no le va a perdonar nunca el poder de facto de la Argentina es que él tendió los puentes que posibilitó restañar y reconstruir ese hilo histórico popular de la Argentina que vino brutalmente a devastar. Y él dice, esa generación diezmada, bueno, tiene historia, tiene lucha. Nosotros somos de ese primer peronismo, pero somos de la generación de los 60 y los 70 que soñaba lo imposible, pero además somos hijos y nietos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y allí escribe, ¿no? Reescribe y nos posibilita volver a la política, ¿no? Y volver al eje del debate en el trabajo. El Consejo del Salario, la negociación colectiva. Otra vez volvemos a hablar de negociación colectiva y paritaria. No se equivoca el macrismo cuando ellos dicen que ese es su enemigo. Su enemigo son los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores, porque ellos quieren volver al preperonismo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos de ello. Y entonces acá seguimos en una potencia que tiene esta resistencia, que a mí me parece que los años de acumulación popular y de conquistas que significaron el periodo de Néstor y Cristina, y no me voy a detener ahí, porque muchas veces hemos repasado todo lo que ha significado esa agenda. Pero ¿qué ha pasado? Porque lo quiero traer acá, a los tiempos de la tercera fase del neoliberalismo. Ya un neoliberalismo que ganó por elecciones, ¿no? Mucho tendremos que seguir pensando para tratar de que no vuelvan, porque ese es el desafío que tenemos, que no vuelvan a ganar por procesos electorales y por ningún otro tipo de logros. Que es que los 5 o 6 millones de puestos de trabajo que se generaron en el kirchnerismo, lo que hicieron fue fortalecer las organizaciones sindicales. Nuestras organizaciones sindicales triplicaron, cuadruplicaron la afiliación.
Y además hubo un cambio de la composición de la clase trabajadora, jóvenes y mujeres sobre todo, y en distintos sectores de servicio. Nosotros a veces, cuando pensamos en el movimiento sindical, nos quedamos un poco con la foto de la superestructura del movimiento sindical. Pero el movimiento sindical de la Argentina es mucho más que eso. Nosotros tenemos miles de militantes del sindicalismo cuando pensamos en los cuerpos de delegados, en las juntas internas, en los sindicatos de base a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que además han venido resistiendo desde el 11 de diciembre de 2015 a todas y cada uno de los ataques que ha estado haciendo el gobierno de Macri a los derechos conquistados de los trabajadores y las trabajadoras, que ha estado fortalecido por un proyecto popular como el de Néstor y de Cristina, pero además porque lo otro, que es la pesada herencia, que eso sí que es una pesada herencia que se le deja al macrismo, es una sociedad politizada, una juventud politizada, y en este proceso cobra gigantesca fuerza un movimiento de mujeres que tiene una gran tradición, que se fortalece en esa identidad resistente de las madres y las abuelas. No es casual que sean mujeres el símbolo, emblema de la resistencia a la dictadura, y en un movimiento que crece y en conquista de derechos. Y cuando tenés derecho te animás a más derechos. Pero además con una particularidad que para mí es interesante que nosotros lo pensemos para algunas claves de los debates que vienen. Que es que el movimiento feminista de Argentina logró, en un proceso de defensiva como en el que nos ha puesto el macrismo, disputas de avance, ¿no? Las únicas legislaciones, desde que vino Macri, por suerte, hacen funcionar muy poco el Congreso de la Nación, porque las veces que lo han hecho funcionar es para cagarnos, así, dicho académicamente. Ley de paridad, la ley Micaela de formación en todos los actores del Estado de perspectiva de género, para que se incluya esto, la ley Brisa para reparar a los niños, niñas que su madre ha sido víctima de un femicidio, y la marea verde, ese fenómeno que no hay antecedente en el mundo de esas millones de personas y especialmente esa revolución juvenil que se movilizó por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que discutió, ¿no?, en lo público, y que además nace con un cambio muy significativo a partir de lo que fue el Ni Una Menos, ¿no? El Ni Una Menos, que arranca con un debate y con un rechazo a la violencia, al extremo de la violencia femicida, en ese caso de Lucía Pérez, que impactó tanto en la sociedad del caso de Mar del Plata, y que incluso el poder, a través del poder mediático, quiso tentar enseguida decir, bueno, todos, es políticamente correcto estar en contra de la violencia de género, entonces el cartelito Ni Una Menos nos lo ponemos todas y todas. Pero este movimiento, con tanta fuerza y tradición popular, lo que hizo rápidamente es transformar esa lucha también en una lucha antineoliberal. Por eso después fuimos a los paros de las mujeres, y fuimos a los paros internacionales de las mujeres. Porque decimos, con desigualdad social hay más violencia de género. Si no tenemos la autonomía económica que ya pensaba Evita que necesitamos las mujeres, vamos a tener que sufrir y padecer la violencia patriarcal en la sociedad en su conjunto, pero también en el hogar y en la familia y en la relación con nuestra pareja. Entonces, claramente allí, me parece que hay una confluencia que se ha visto en estos 3 años y pico de macrismo en multitud en las calles. Y hoy están a la defensiva, y hoy estamos en condiciones de que se construya una alternativa política en mejores condiciones gracias a lo que ha sido la lucha del movimiento sindical y de las mujeres, que no ha cesado en las calles de tratar de pararle todas las medidas que vinieron en contra de la clase trabajadora, en contra del pueblo, en contra de los derechos conquistados, con logros también, porque muchas también se le lograron parar. No estamos peor gracias a eso. Y hoy viene el debate de la disputa electoral.
Y como lo hizo una mujer, estamos cada día más convencidas y convencidos de que se está construyendo el triunfo electoral de octubre, que estamos cerca de la conquista de ese triunfo electoral de octubre. Pero el desafío es el después, el día después. Y aquí me parece que hay una relación que necesitamos pensar entre el gobierno, lo electoral y el poder popular que sostenga un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, tal cual nos dijo Cristina, que además en el video del sábado vieron que ella hace una chanza feminista cuando dice primero la patria, después el movimiento y después la mujer. Primero lo dice tal cual lo conocemos y después hace la chanza. Creo que ese es el desafío que viene en este proceso, porque me parece que también lo debemos pensar en relación a por qué sufrimos la derrota que sufrimos. Y allí me parece que están las claves de la construcción del poder popular. Y que eso es con el fortalecimiento de la organización popular y de los actores los que debatan, porque si no, ¿cómo es la relación entre quienes nos gobiernan y las necesidades populares, sobre todo además en un contexto tan difícil? El sábado Cristina dice algo que mi primer impresión fue decir, no es tan así, y que inmediatamente dije, tiene razón. Ella dice, va a ser más difícil que en el 2003 gobernar la Argentina. Y yo enseguida pensé, bueno, en el 2003 teníamos 54% de pobreza. Más desocupados que votos tenía Néstor, que siempre lo dijo. Pero hay que mirar todo, no hay que mirar solo los indicadores sociales. Hay que mirar la deuda exponencial que tomaron, pero además el contexto geopolítico desde donde Cristina lo está mirando. Nosotros no tenemos en ningún sentido, ni en los datos macroeconómicos, ni en el contexto político regional e internacional, la realidad que teníamos del bloque popular que estaba en el momento en el que llega Néstor. Los commodities, bueno, podemos mirar, va a ser dificilísimo. Entonces el único modo es tener fuerza popular organizada y que este momento, el momento de las elecciones de Argentina, también puedan empezar a posibilitarnos que se recomponga un bloque popular en nuestra región. Y allí, digo, sindicalismo, movimientos de mujeres, organizaciones sociales, y qué fuerza, cómo va a ser la calle y la lucha callejera en el diálogo con un gobierno y participando con ese gobierno, porque si no, los poderes de facto accionan todo el tiempo y todos los días, no tienen ningún problema de votos, ni tienen ningún problema del momento en el que te están apretando para imponer sus condiciones de gobierno. Entonces ahí me parece que esta clave de cruzar las mujeres, el feminismo, con el sindicalismo, con los movimientos sociales y con lo popular, creo que por allí van parte, y con la política, con cómo fortalecemos las organizaciones políticas y la unidad, ¿no? Que es el otro gran factor que nos plantea el desafío para el triunfo de octubre, pero sobre todo el desafío para el carácter que va a tomar el gobierno que empiece después del 10 de diciembre de 2019, que va a empezar sin dudas a cambiar el signo de estos tiempos infames que estamos viviendo. Muchas gracias.